algo que también nos aqueja a todas nosotras y a ustedes, caballeros. Y son esos dolores en la vejiga, esos pinchazos, esa sensación que va a uno a orinar y siente que sí, que pudo realmente, como dicen, echar todo el líquido que tenía ahí, pero diferentes sensaciones que siempre nos preocupan. Así que hoy está con nosotros el doctor Luis Fernando Esquivel. Doctor, como siempre, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Patricia, muy buenos días, público televidente. Efectivamente, en condiciones fisiológicas, la vejiga no debería doler. La vejiga está diseñada para ir almacenando orina en forma constante y en un momento determinado, cuando ya está llena lo suficiente, vamos a enviar una señal al cerebro que nos va a indicar que es el momento de orinar. En ese momento vamos a evacuar, la vejiga tiene unos músculos que van a contraerse y vamos a evacuar la orina en forma fisiológica, pero el dolor o ardor al orinar es un síntoma. Y al ser un síntoma, es un síntoma de alguna enfermedad asociada. Híjole, entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Entonces ahí hay un mito tremendo y con eso vamos a arrancar. No hay dolor de vejiga. La vejiga no duele. No debería doler. Número uno, ok. Pero ¿qué pasa cuando hay ardor al orinar? ¿Verdad? Cuando orinamos hay esa sensación de ardor. ¿Qué podría estar indicándonos? Eso es una señal de alarma de que algo está ocurriendo. Puede ser que tengamos una infección urinaria, una bacteria colonizó la vejiga, la mucosa de la vejiga y inició un proceso inflamatorio, un proceso agudo. Eso se va a traducir en dolor al orinar o además un dolor a nivel suprapúbico. Cuando la vejiga está inflamada, la capacidad vesical normal se ve reducida y eso nos va a producir dolor. Doctor, ¿y qué pasa cuando uno va a orinar, verdad? Y bueno, orina, pero luego siente que todavía quedó algo, esta sensación de que todavía no hemos terminado de orinar, pero ya no sale nada. Y a lo mejor podemos hacer aquí un ejercicio para que usted nos lo ilustre. Claro, bueno, la vejiga es un órgano hueco muscular con forma de globo. Y lo que tiene la función es de ir almacenando la orina y en sus paredes tiene un músculo que cuando la vejiga se llena se va a contraer y va a permitir la eliminación adecuada. La vejiga tiene unas terminaciones nerviosas que son como sensores. Esos sensores van a enviar una señal al cerebro que va a decir, bueno, es momento de ir a orinar. Entonces ahí es el momento en que tenemos que tener cuidado de decir, bueno, ya tenemos que ir buscando un baño para ir a orinar. ¿Qué pasa cuando excedemos la capacidad normal de la vejiga? De llenarla, Okay. Empezamos a tener un dolor importante. ¿Pero a dónde? Ahí es donde aparece el dolor. El dolor aparece a nivel suprapúbico. Tenemos un huesito en la parte entre el ombligo y la región púbica, tenemos un huesito, vamos a sentir un dolor en esta zona del abdomen. Ese dolor es que probablemente estamos aguantando tantas ganas de orinar que la vejiga está tan llena que el cerebro está enviando señales avisándonos de que tenemos que ir a orinar. Y ojo, porque ahí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque la vejiga va a ir perdiendo su capacidad normal y se va a ir agrandando. O sea, es cuando llenamos mucho, cuando la capacidad, digamos, podría ser un promedio como este. Exacto. Pero nos aguantamos porque no hay un baño cerca. Bueno, nosotros las mujeres somos especialistas en eso, ¿verdad? Que decimos, no, cuando llegue a la casa y pasamos, bueno, muchas veces un día entero. Exactamente. Y ¿a quién no le ha pasado, verdad? Que estamos en un bus o que vamos en un carro, que vamos en una presa, ahora que hay tantos problemas en nuestras calles. La vejiga se distiende tanto que genera dolor. ¿Y qué es lo que pasa? Que las fibras se distienden tanto que a la hora de orinar la micción o cuando orinamos va a ser doloroso, va a generar un dolor importante a la hora de orinar y las fibras han sido sometidas a tanta tensión que pierden la capacidad de contraerse y de esta cantidad de líquido vamos a orinar la mitad, entonces la vejiga va a quedar parcialmente llena. Exacto, porque de repente nos hemos aguantado mucho y nos sentamos a orinar y terminamos de orinar, pero sentimos que tenemos todavía ganas o que nos quedó, digamos, líquido allá adentro. Y esto sí es cierto, o sea, nos queda líquido. Queda líquido adentro. Y eso justamente es lo que va a aumentar el riesgo de que tengamos infecciones urinarias o que aparezcan una serie de problemas secundarios como irritaciones crónicas, ya la vejiga pierde esa capacidad de contraerse, entonces van a ser vejigas retencionistas, van a aguantar hasta 1 litro de orina si la persona no va a sentir nada. Sí. A largo plazo eso va a generar grandes problemas, sobre todo ya en edades avanzadas cuando se van asociando otros problemas. Ahora, ¿qué pasa con las personas que dicen, bueno, yo siento que tengo la vejiga inflamada? ¿Cuál es esa sensación? Y que además como que de repente me dan como unas punzadas ahí.
Cuando tenemos esa sintomatología, tenemos que buscar algunos otros síntomas asociados. Si tenemos un dolor, una sensación de punzada y la orina es amarilla, es turbia, probablemente tengamos una infección urinaria. Si tenemos fiebre, escalofríos, ataque del estado general y la orina es francamente con pus, eso significa que probablemente tenemos una infección urinaria. Pero si a ese dolor asociamos que hay un sangrado, eso también sangramos cuando orinamos, claro. Eso es un signo de alarma. Ahora, doctor, también digamos uno se podría preocupar de cuando tiene esta sensación en la vejiga, que pueda ser, por ejemplo, un quiste en el ovario, algún problema en el intestino o inclusive una piedra, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto puede tener relación con mi vejiga inflamada? Por la cercanía de los órganos genitales, el útero y los ovarios con la vejiga, si tenemos un quiste ovario y el quiste es grande, lo que va a generar el quiste, si está la vejiga y el quiste está lateral, va a realizar una compresión. Entonces, cuando la vejiga se va llenando, va a perder la capacidad de normal y va a generar un dolor. Entonces el quiste hace una presión sobre la vejiga, claro. Y esa presión sobre la vejiga va a hacer que con mayor facilidad tengamos más rápido ganas de ir al baño. Entonces el ir más seguido a orinar asociado a dolor puede ser exactamente una indicación de que puede haber algo incluso en el útero. Si el útero crece mucho, no va a permitir que la vejiga se vaya distendiendo, sino que va a generar una presión en la porción superior y no va a permitir que se expanda adecuadamente y esa presión se va a traducir en dolor. O sea, cuando hay dolor en la vejiga o esa sensación, porque la vejiga usted bien decía que no duele, pero cuando hay ese dolor que lo sentimos ahí relacionado, hay que ir a consultar. Hay que ir a consultar. No es normal. No es normal. Ahora, ¿qué pasa con sangre en la orina? Bueno, la presencia de sangre en la orina es un signo de alarma de reconsulta. Y ojo, porque es muy importante, hay pacientes que orinan sangre y dicen, bueno, puede ser que tenga una infección, puede ser que una ulcerilla. Una úlcera, cualquier cosa. Pero ojo, porque eso es uno de los signos de alarma urológica. Tenemos que consultar porque eso puede traducir que algo grave está ocurriendo. Aparición de sangre, algo grave puede estar ocurriendo, puede ser un cáncer de vejiga, un cáncer de riñón. Ahora, doctor, cuando uno se hace un hemograma, por ejemplo, a veces sale sangre oculta. ¿Esto qué significa? Porque a veces nos quedamos bateados, como dice la mayoría, ¿verdad? ¿Esa sangre oculta es la misma que usted dice que es grave o eso es otra cosa totalmente diferente? Es otra cosa diferente porque cuando hablamos de hematuria o sangrado es que cuando terminamos de orinar vemos la taza y vemos sangre viva. La sangre oculta es microhematuria, que solamente se ve cuando realizamos un examen general de orina y cuando se hace el análisis microbiológico se reporta que hay glóbulos rojos. Esa presencia de glóbulos rojos en la orina pueden ser una indicación de que algo está ocurriendo en la mucosa del tracto urinario. Puede ser un cáncer, puede ser una piedra, puede ser una infección urinaria también crónica. Sí, no es algo que podamos pasar o algún desapercibido. Defecto en la vía urinaria que está haciendo que la mucosa esté eliminando glóbulos rojos que en condiciones normales no debería ser así. Eso es lo que llamamos microhematuria, cuando no la vemos, pero sí está presente. Ahora, doctor, si bueno, un día, 2 días, vemos que nos está sangrando, ¿verdad? Cuando vamos a orinar, ¿cuál examen es el que tendríamos que hacernos? Inicialmente, el examen general de orina nos va a dar muchísima información. Un examen de orina nos puede orientar si hay una infección asociada o no. Posteriormente, el urocultivo sería lo ideal también en caso que haya una infección urinaria, nos va a decir cuál germen es el que está produciendo la infección urinaria y así nosotros podemos dar el antibiótico preciso para esa persona. Ese es un examen, cuando dice un examen básico, es el examen que recogemos nosotros, nuestra muestra de orina, a cualquier hora del día, doctor, y la llevamos y le decimos el examen regular. Exactamente. La orina puede ser tomada a cualquier hora del día. Muy importante tomarla a la mitad del chorro. Y cuando se está tomando un cultivo de orina hay que tratar de no contaminar los bordes del vaso, del frasco, ni meter los dedos, porque si no la muestra va a ser inadecuada. Entonces, lo recomendable es tomar la muestra a la mitad del chorro y ese es el examen que vamos a enviar. Y la información que nos va a dar estos exámenes son muy importantes. Adicional a esto, disculpe, tenemos el ultrasonido de vías urinarias. Un ultrasonido de vías urinarias nos va a dar también mucha información. ¿Eso en ese caso? ¿En qué caso, doctor? Eso ya nos lo mandaría el médico que nos atiende. Médico. Puede ser el urólogo, puede ser el internista, el ginecólogo, el médico general, que en caso de que el dolor
el dolor vesical eventualmente o ardor urinar sea muy persistente y tenemos exámenes normales, el estudio que eventualmente seguiría es hacer un ultrasonido de vías urinarias con vejiga llena y medida del residuo postmiccional. ¿Por qué? Porque además, si tenemos una obstrucción en la porción de salida de la vejiga, esa obstrucción va a hacer que no logremos evacuar adecuadamente la orina y la orina se va a ir estancando. Eso sí. Entonces, que debe ser incómodo, doctor. Debe ser, exacto. Cuando hay estrecheces uretrales en los hombres, la próstata, el crecimiento prostático benigno, un cáncer de próstata puede generar obstrucción y esa obstrucción se va a traducir en que no logramos orinar adecuadamente, completo, sí, tenemos que pujar para orinar, tenemos mucha dificultad y tenemos una sensación de que no estamos evacuando bien la vejiga. Ahora, doctor, por ejemplo, medicamentos, lubricantes, papel higiénico y así podría enumerar diferentes productos que utilizamos, ¿podrían alterar el funcionamiento de nuestra vejiga o afectarla? Principalmente a las mujeres las va a afectar mucho porque las mujeres tienen unas bacterias en los genitales que son protectoras, van a protegerlas contra otras bacterias. Tienen lactobacillus, corynebacterium, estafilococos, etcétera, que los jabones con desodorantes, las toallas con desodorante, los espermicidas, etcétera, esto van a alterar esa flora vaginal, van a alterar el pH normal y va a crear un ambiente propicio para que las bacterias ataquen y asciendan hacia la vejiga y produzcan una infección urinaria. Entonces hay que tratar de evitar todo lo que sean perfumes en la zona de los genitales y tratar de usar jabones específicos para los genitales que vayan a propiciar un pH adecuado, vaginal, normal. Doctor, excelente, muchísimas gracias. ¿Cuántas veces debemos de orinar al día? Debemos de orinar, las mujeres deberían de orinar cada 2, cada 3 horas. Bastante, o sea, en 8 horas por lo menos unas 4, 3, 4 veces debería de ser. Sí, este es el problema más grave de las sintomatologías urinarias como estas de los dolores. Sí, posponemos la micción y al posponerla, si orinamos muy seguido, la vejiga se va a hacer pequeña y los dolores van a aumentar y si más bien orinamos muy poco al día, 1 o 2 veces, la vejiga se va a ir haciendo grande y las consecuencias a largo plazo. ¡Qué torta! Las vamos a ver después, ¿verdad? Las vamos a ver después, tal vez no inmediatamente, pero a largo plazo. Ay, sí, hay que cambiar los hábitos, hay que ser radicales en eso. Ahora, doctor, antes de irnos otra también, porque cuando uno dice infecciones en los genitales, ¿verdad? Vaginales, ¿qué relación o cómo las diferencio con las urinarias? ¿Puedo diferenciarlas? Porque a veces hablo de la vejiga, pero el problema puede ser en el genital. Con mucha frecuencia recibimos pacientes que vienen por esa sintomatología y realmente lo que tienen es una infección vaginal. Tienen una vaginitis, una vaginosis, tienen flujo abundante y por la cercanía de la uretra con el ducto vaginal, el introito vaginal, eso va a hacer que en forma secundaria se irrite la uretra y una vez que se irrite la uretra, esa irritación va a ascender. Entonces hay mujeres que tienen el orificio de salida de la orina, lo tienen muy hacia la cavidad vaginal. Entonces con las relaciones sexuales, con los flujos vaginales propios de una infección, se va a irritar el meato uretral y con mayor frecuencia una bacteria va a causar una cistitis, que es el problema. Ay, el chistate famoso. El famoso chistate o ardor o quemazón al orinar. Ay, que padecen tantas mujeres, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que aquí abordamos muchísimo y le agradecemos de verdad. A orinar, esa es la tarea que tenemos, sobre todo nosotras las mujeres, ¿verdad? Todas las veces que podamos, porque si no vamos a pagar la cuenta después. Exactamente. Doctor, muchas gracias. Un placer. Que pase un feliz día. Igualmente.